Si estás aburrido de la misma historia predecible, los finales que no sorprenden y los giros de trama que no aportan al ritmo de la película, estás en el lugar correcto, ya que hoy te voy a mostrar 10 películas de suspenso psicológico que te volarán la cabeza y engañarán tu mente hasta el final. Ponte cómodo porque comenzamos. Número 1. La habitación. The Room es un film de suspenso y misterio que nos sumerge en una atmósfera intrigante y llena de secretos. La historia sigue a una joven pareja, Matt y Kate, que decide mudarse a una antigua casa en el campo con la esperanza de comenzar una nueva vida y dejar atrás el ajetreo de la ciudad. Sin embargo, pronto descubren que la casa guarda un misterio increíble, una habitación oculta que tiene la capacidad de hacer realidad cualquier deseo material que ellos tengan. Al principio, esta revelación parece ser un milagro. Matt y Kate comienzan a pedir todo tipo de lujos y objetos extravagantes, disfrutando de su recién encontrada fortuna. Sin embargo, a medida que sus deseos se vuelven más ambiciosos, comienzan a notar que hay algo siniestro detrás de la magia de la habitación. La pareja se da cuenta de que cada deseo tiene un costo, y las consecuencias de sus acciones empiezan a volverse cada vez más inquietantes. You're not a real person. Man wants to be free. First, the creator must. Número 2. Madre. Sigo buscando una buena forma de describir a esta cinta, solo te diría mírala y me entenderás. En fin, esta narrativa de suspenso psicológico dirigida por Darren Aronofsky se destaca por su atmósfera altamente inquietante y su narrativa simbólica. La historia sigue a una joven mujer, interpretada por Jennifer Lawrence, que vive con su esposo, un poeta en busca de inspiración, interpretado por Javier Bardem, en una casa aislada en el campo. La trama se desenvuelve en torno a la llegada de visitantes no invitados que alteran la paz y la tranquilidad de la casa. Todo comienza cuando un hombre misterioso llega a la casa y es acogido por el poeta. Poco después la esposa del hombre también aparece y su comportamiento intrusivo empieza a generar tensiones. A medida que más personas comienzan a invadir su hogar, la protagonista se siente cada vez más desconcertada y angustiada. La situación se intensifica cuando la casa se convierte en el epicentro de eventos caóticos y violentos que van desde fiestas desenfrenadas hasta disturbios violentos. Es de esas películas que cuando la terminas dices, ¿qué cosa acabo de ver? It's just never enough. I want to make a paradise. Número 3. El juego de Geralt. Basada en la novela de Stephen King y dirigida por Mike Flanagan. La trama se centra en Jessie Burlingame, interpretada por Carla Gugino, y su esposo Geralt, interpretado por Bruce Greenwald, quienes viajan a una aislada casa de vacaciones en un intento de revitalizar su matrimonio. La trama comienza cuando Geralt propone un juego sexual que implica esposar a Jessie en la cama. Sin embargo, las cosas toman un giro oscuro cuando Geralt sufre un ataque al corazón y muere repentinamente, dejando a Jessie esposada a la cama sin posibilidad de escapar. La situación de Jessie se torna desesperada cuando se da cuenta de que no hay nadie cerca que pueda escuchar sus gritos de auxilio. A medida que las horas pasan, Jessie empieza a enfrentarse no solo a la dificultad física de liberarse, sino también a sus propias pesadillas internas. Time to wake up, honey. This is gonna be good for us, Jess. Really good. Número 4. La chica del tren. La película se basa en el bestseller de Paula Hawkins, es un thriller psicológico que te mantendrá con intriga hasta el final. En esta narración la talentosa Emily Blunt interpreta a Rachel Watson, una mujer devastada por su reciente divorcio. Todos los días, Rachel toma el tren hacia Manhattan, y su recorrido incluye pasar por su antigua casa, donde su exmarido Tom vive ahora con su nueva esposa, Anna. Durante su trayecto diario, Rachel se obsesiona con una pareja aparentemente ideal que vive unas casas más abajo. Les observa desde el tren y fantasea con su vida, llamándolos Jess y Jason. Sin embargo, un día, Rachel ve algo impactante desde la ventana del tren, algo que la involucra en un misterio inquietante. La mujer a la que Rachel ha estado observando, Megan Hepworth, desaparece misteriosamente. Rachel,
luchando con su alcoholismo y la pérdida de memoria que esto le provoca, se convence de que tiene información crucial sobre la desaparición de Megan, aunque no puede recordar con precisión lo que vio o hizo esa noche. I was in the city and then I went to visit my husband. You mean you're actually here? Because I'm helping find Megan. I don't think you're helping. I saw her. Número 5. Animales nocturnos. Sigue a Susan Morrow, una galerista de arte que recibe un manuscrito de su ex esposo Edward Sheffield actuado por Jake Gyllenhaal. La novela, dedicada a ella, narra una violenta y desgarradora historia sobre Tony Hastings, también interpretado por Gyllenhaal, cuya familia es brutalmente atacada durante un viaje nocturno por Texas. Mientras Susan lee la novela, nos sumergimos en su vida cotidiana y sus recuerdos de su matrimonio con Edward. A través de flashbacks, descubrimos que Susan dejó a Edward debido a su falta de ambición y seguridad financiera. Ella recuerda su relación con Edward y reflexiona sobre sus decisiones pasadas que la llevaron a una vida vacía y sin amor. La novela sirve como una metáfora de venganza y dolor, mostrando el impacto emocional de su ruptura. A medida que la historia avanza, la tensión entre la realidad de Susan y la ficción del manuscrito se intensifica, culminando en un final ambiguo y profundo. Brutal way. I regret this. It's gonna be rough for him out there. You're crazy. You're making a big mistake. Did you love him? I did some. Antes de seguir con el top, recuerda darle like y suscribirte, así haremos más y mejores tops. Seguimos. Número 6. Perturbada. Unseen es una película de suspenso psicológico dirigida por Steven Soderbergh, filmada íntegramente con un iPhone, lo que le da un estilo visual único y claustrofóbico que encaja como anillo al dedo a su inquietante trama. La historia sigue a Sawyer Valentini, interpretada por Claire Foy, una joven mujer que se muda a una nueva ciudad para escapar de un acusador persistente que ha arruinado su vida. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por empezar de nuevo, Sawyer lucha contra el trauma y la paranoia que su acuso pasado le ha dejado. En un intento por buscar ayuda profesional, Sawyer acude a una consulta en un centro psiquiátrico. Sin darse cuenta, firma involuntariamente un consentimiento para ser internada en el centro por 24 horas para una evaluación. Lo que comienza como una detención temporal se convierte en una pesadilla cuando el personal del centro decide extender su estancia. Número 7. El misterio de Silver Lake. Es un film de suspenso neo-noir que tiene como director a David Robert Mitchell. La historia sigue a Sam interpretado por Andrew Garfield, un joven desilusionado que vive en Los Ángeles. La trama se despliega cuando Sam conoce a su enigmática vecina Sarah interpretada por Riley Keough y pasa una noche agradable con ella. Sin embargo, al día siguiente, Sarah desaparece misteriosamente sin dejar rastro. Intrigado y obsesionado con la desaparición de Sarah, Sam se embarca en una odisea a través de Los Ángeles para descubrir la verdad. Su búsqueda lo lleva a un oscuro y surrealista mundo subterráneo lleno de conspiraciones, símbolos crípticos y personajes extravagantes. A medida que profundiza en su investigación, Sam empieza a desentrañar una compleja red de mensajes ocultos y secretos que parecen conectar a Sarah con una conspiración mucho mayor y más siniestra de lo que jamás hubiera imaginado. Es una película rara pero cumple con mantener ese suspenso hasta el final. A little. Hoping to information is what we're told it is. Maybe there are people out there who are more important than us. Win a prize. What are you gonna win? Número 8. Fear of Rain. Suspenso psicológico que gira en torno a Rain Burrows interpretada por Madison Asman, una joven que lucha contra la esquizofrenia. Rain Burrows es una adolescente que intenta vivir una vida normal mientras enfrenta los desafíos de su trastorno mental. Su mundo se vuelve aún más complicado cuando empieza a sospechar que su vecina podría estar secuestrando a un niño. A medida que sus alucinaciones se intensifican, Ren lucha por distinguir entre lo que es real y lo que es producto de su mente. Desesperada por encontrar la verdad, Ren se apoya en Caleb, Israel Broussard, un nuevo amigo que parece ser la única persona que la cree. Juntos, intentan desentrañar el misterio, pero cada paso los lleva a un terreno más peligroso.
Número 9. Nosotros. Dirigida por Jordan Peele, US nos ofrece suspenso y terror que sigue a la familia Wilson durante sus vacaciones en una casa de verano cerca de la playa de Santa Cruz. Adelaide Wilson se siente inquieta y ansiosa, recordando un traumático incidente que le ocurrió en su infancia en esa misma playa. Una noche, la familia es confrontada por un grupo de doppelgangers vestidos con monos rojos y armados con tijeras. Estos dobles son versiones idénticas pero siniestras de ellos mismos, conocidos como los atados. A partir de aquí, la película se sumerge en una lucha por la supervivencia mientras los Wilson intentan escapar y entender la razón detrás de esta aterradora invasión. Nosotros combina elementos de terror psicológico con comentarios sociales, ofreciendo tanto sustos efectivos como una narrativa rica en simbolismo. Things line up. Or it's like there's this black cloud. What are you people? Número 10. El Faro. Con la dirección de Robert Eggers, El Faro es una película de suspenso psicológico que teje una atmósfera de tensión y misterio en torno a dos fareros aislados en una isla remota a finales del siglo XIX. Esta cinta es interpretada magistralmente por Willem Dafoe y Robert Pattinson, quienes son Thomas Weck y Ephraim Winslow, dos hombres encargados del mantenimiento de un faro en una pequeña isla azotada por las tormentas. Weck es un farero veterano, autoritario y supersticioso, mientras que Winslow es un joven novato en busca de un nuevo comienzo. Desde el inicio, la relación entre los dos hombres es tensa. Weck somete a Winslow a duras tareas físicas y lo mantiene alejado de la luz del faro, acaparando él mismo el acceso exclusivo. La isla parece esconder algo y la curiosidad que genera ese faro te enganchará sin duda. Si quieres una atmósfera llena de misterio toda la película sin saber qué ocurrirá con cada momento que pasa, El Faro te encantará. Watch you spill your beans. How long have we been on this rock? 5 weeks? 2 days? Hemos terminado. Gracias por ver este video y recuerda activar la campanita para estar atento a más tops de suspenso. Hasta la próxima.